nueva fase del proceso judicial que mantiene en vilo a la comunidad, el caso del adolescente Derek Rosa vuelve a poner en evidencia las fracturas del sistema judicial del condado Miami-Dade. La reciente moción presentada por la fiscal adjunta, Catherine Fernández, ha sido recibida con fuertes críticas por parte de la defensa, encabezada por el abogado José Báez, quien sostiene que el documento del Estado carece de fundamentos jurídicos sólidos y que las acusaciones se sostienen únicamente sobre conjeturas, no sobre pruebas verificables. La defensa insiste, vamos a ganar este caso porque tenemos la verdad y la prueba de que Derek es inocente. Desde el primer día, el caso ha estado rodeado de inconsistencias. Derek, un menor de edad de apenas 13 años al momento de los hechos, fue arrestado tras la muerte de su madre, Irina García, en circunstancias aún poco claras. Lo que inicialmente parecía una confesión espontánea se convirtió, según la defensa, en una de las más graves violaciones al debido proceso en la historia reciente de Florida. La policía de Hialeah grabó y difundió fragmentos del interrogatorio de un niño sin la presencia de un tutor legal ni un abogado, y como sostiene la defensa, bajo evidente coacción emocional. La defensa presentó en mayo una moción para suprimir esas declaraciones, argumentando que el menor fue sometido a presión psicológica y manipulación durante el interrogatorio. La fiscalía, sin embargo, respondió con un documento de más de 20 páginas, solicitando al tribunal que rechace dicha moción. En ese texto, la fiscal Fernández intenta justificar la actuación de los detectives y minimizar la gravedad de las irregularidades procesales, señalando que el joven comprendía sus derechos Miranda. Pero para la defensa, esa afirmación es insostenible. Ningún menor de 13 años, solo y bajo estrés extremo, puede comprender las consecuencias legales de lo que firma o dice ante una autoridad sin acompañamiento legal. El abogado José Báez ha enfatizado que cada paso del arresto de Derek estuvo plagado de errores. Primero, la llamada al 911, donde el tono y las palabras del menor fueron interpretadas erróneamente. Segundo, la llegada de la policía y la forma en que fue detenido, sin un protocolo de protección infantil. Y tercero, la divulgación pública de su imagen y su voz en medios de comunicación, lo cual constituye una violación directa de la Ley de Privacidad Juvenil. Aquí se violaron derechos fundamentales. No estamos ante un caso de justicia, sino ante un proceso que busca justificar un error policial y cerrar un expediente rápido, declaró Báez en una de las audiencias recientes. El documento presentado por la Fiscalía, lejos de fortalecer su posición, parece exponer una falta de sustento probatorio. Según el texto, la Fiscalía intenta justificar el interrogatorio diciendo que Derek había mostrado madurez suficiente, pero esa justificación no se apoya en ningún informe psicológico válido. De hecho, el propio Estado reconoce que el Dr. James Campbell, designado en su momento como perito, nunca realizó evaluación alguna al menor. Esto deja al equipo de la Fiscalía sin una base pericial real para sostener la validez de las declaraciones iniciales. Por su parte, la defensa recuerda que, en septiembre, incorporó a la doctora Lisa Sperry como nueva perito en psicología forense, aunque ésta tampoco ha emitido aún su informe final. Sin embargo, Báez asegura que los resultados preliminares confirman que Derek no comprendía plenamente la naturaleza de los hechos al momento de la supuesta confesión y que el lenguaje que se le atribuye no corresponde al de un niño de su edad. No se trata de justificar un crimen, se trata de demostrar que este niño fue manipulado, aislado y usado para sostener una narrativa que ya no encaja con la evidencia, afirmó una fuente cercana a la defensa. Otro punto débil del argumento fiscal es la cadena de custodia de las pruebas. La defensa ha señalado inconsistencias en los reportes policiales sobre la recolección de muestras, el ingreso a la escena del crimen y la posterior limpieza del apartamento, que se realizó apenas horas después del levantamiento del cuerpo. Para los expertos, esa acción precipitó la pérdida de posibles pruebas físicas
que hubieran aclarado si había huellas o rastros de otra persona en la escena. La fiscalía no puede pedirle al jurado que confíe en un relato que ni siquiera su propia evidencia respalda, dijo Baez durante una entrevista televisiva. A esto se suma que la carga de la prueba recae exclusivamente en el Estado. Según el derecho penal estadounidense, es la fiscalía quien debe demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del acusado. Pero en este caso, la defensa sostiene que el Ministerio Público está intentando invertir los roles, obligando a la defensa a demostrar la inocencia del menor, lo cual es jurídicamente inaceptable. No existe arma homicida con huellas de Derek, no existen rastros de sangre en su cuerpo, ni evidencia de ADN que lo vincule directamente al acto, reiteró el equipo de defensa en su último escrito judicial. El documento fiscal también intenta minimizar el peso de las contradicciones detectadas en el testimonio del detective principal, El Oseguy, quien dirigió el interrogatorio y firmó los reportes iniciales. La defensa ha denunciado que este funcionario ofreció versiones distintas sobre la hora exacta del interrogatorio, los lapsos de grabación y el momento en que se le leyeron los derechos Miranda al menor. No se puede sostener un caso penal sobre una base tan inestable, afirmó Baez. La comunidad, que ha seguido el caso con atención desde 2023, se encuentra dividida entre la indignación y la esperanza. En redes sociales, miles de mensajes con el lema número Free Derek Rosa y número Justicia para Irina se mezclan, recordando que detrás del proceso judicial hay una tragedia familiar y una búsqueda de verdad que aún no termina. Sin embargo, la narrativa que en un inicio parecía sólida para la Fiscalía se ha ido desmoronando con el paso de los meses. Cada nuevo documento presentado por el Estado parece reabrir dudas, más que cerrar el caso. Mientras tanto, el abogado Baez continúa preparando la fase más decisiva del proceso, la audiencia para suprimir las declaraciones del interrogatorio. Si el tribunal concede esa moción, la Fiscalía perdería su principal pieza de evidencia. Sin esas declaraciones, la acusación se vería forzada a basarse únicamente en pruebas circunstanciales, sin testigos presenciales ni evidencia directa. De acuerdo con juristas consultados, eso podría llevar incluso a una desestimación del caso o a una negociación favorable para el menor. La defensa confía en que el juez valorará los argumentos de manera objetiva. Derek no es un asesino. Es un niño que fue víctima de un sistema que lo trató como adulto cuando más necesitaba protección, expresó Baez en tono sereno, pero firme. Nosotros no solo estamos defendiendo a Derek, estamos defendiendo el principio de justicia y el derecho de cada niño a ser escuchado con dignidad. Por ahora, el caso continúa avanzando lentamente entre mociones, audiencias y revisiones periciales. Pero lo cierto es que la estrategia de la defensa parece dar resultados. Ha logrado evidenciar fallas estructurales, contradicciones y omisiones que ponen en entredicho toda la investigación inicial. Y mientras la Fiscalía se aferra a un relato debilitado, la opinión pública comienza a inclinarse hacia la convicción de que Derek Rosa podría ser en realidad una víctima más. La historia de Derek ya no es solo un expediente judicial. Es un espejo de las falencias de un sistema que, en lugar de proteger a los menores, a veces los sacrifica en nombre de la eficiencia procesal. Cada documento nuevo, cada moción y cada palabra en el tribunal acercan al país a una pregunta inevitable. ¿Quién responderá si se demuestra que este niño fue acusado injustamente? La defensa lo resume en una frase que ha comenzado a viralizarse. No buscamos compasión, buscamos justicia, y la justicia está del lado de la verdad.